Entonces decía que en la fe la palabra divina nos transforma, en la fe. ¿Y por qué nos va transformando? Porque quien cree sin dudar accede al texto, porque la fe lleva a su máximo esplendor la inteligencia, así como la caridad lleva a su máximo esplendor el corazón. Así la fe lleva a su más alto grado de perfección la inteligencia. Si quieres ser verdaderamente inteligente, crece en la fe, porque ya en su grado altísimo, esa inteligencia se transforma en sabiduría. Podríamos decir que el don de entendimiento se comprende como don de inteligencia, porque se te abre la inteligencia para que puedas captar, percibir, profundizar y comprender los misterios de la Escritura. ¿Y por qué es todavía más alto que el don de entendimiento, el don de sabiduría? Porque el don de sabiduría te hace vivir lo que entiendes por el don de entendimiento, te hace aplicarlo sabiamente a toda la realidad concreta de tu vida. ¿Sí? Sí, va más o menos quedando. Y también cita el Papa Benedicto XVI a otro santo que se llama San Ambrosio, ¿verdad? Bonito nombre, ¿verdad? Ahora traemos nombres muy especiales, ¿verdad? Muy apropiados. ¿Sí? Hace rato San Hilario, ahora San Ambrosio, ¿verdad? Ellos dos son padres de la Iglesia. También San Gregorio Magno es padre de la Iglesia. Los padres de la Iglesia normalmente son aquellos que vivieron en los 8 primeros siglos de la Iglesia y que son santos, ¿sí? Los santos padres de la Iglesia. No propiamente todos son papas, ¿sí? Pero son santos. El último de los padres de la Iglesia en Occidente fue San Isidoro de Sevilla en el siglo VII. Y el último padre de la Iglesia de Oriente es San Juan Damasceno, ¿sí? En el siglo VIII. Pero en estos momentos pues no vamos a profundizar en los padres de la Iglesia, solamente puedes hacer de pasadita pues alguna referencia. San Ambrosio, ¿sí se acuerdan de él? ¿Verdad? Sí se acuerdan, pues algunos ya son un poquito más antiguos, del siglo IV, ¿verdad? San Ambrosio, ¿verdad? Del siglo IV, ¿verdad? ¿Sí? Y San Ambrosio fue el que a través de su predicación y enseñanza llegó al corazón de San Agustín, ¿sí? Llegó al corazón de Agustín. Al escuchar la verdad que proponía, enseñaba y expresaba San Ambrosio, San Agustín se convirtió. Y San Ambrosio dice lo siguiente: todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Esta doctrina es altísima, pero no irrealizable. Lo repito, todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. ¿Quién engendró en sí misma? Sí, al Verbo de Dios. La Virgen María. Pero engendró al Verbo de Dios de dos maneras. ¿Sí saben cuáles son esas dos maneras? Primero, lo engendró en su corazón y después en su vientre. Por eso prosigue este santo: si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo,
En cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. ¿Sí se entiende, no? Si la Virgen María engendró a Cristo en la carne, nosotros podemos engendrarlo en nosotros por la fe. ¿Y cómo podemos nosotros engendrar a aquel que es el verbo de Dios, la palabra, el logos, el verdadero sentido de nuestra existencia? Primero, meditando su palabra continua y frecuentemente. Así es como se engendra en nosotros al verbo, porque el verbo es la palabra de vida, ¿sí? En segundo lugar, ¿de qué otro modo podemos nosotros engendrar al verbo de la vida en nosotros? Por la oración. Y tercero, por los sacramentos, en especial el de la reconciliación y el de la Eucaristía. Y como fruto de la Eucaristía, podríamos decir, como una manifestación, como una epifanía de convertirnos nosotros mismos en lo que recibimos, es decir, de transformarnos en Eucaristía viviente, es las obras de misericordia, ¿sí? Ese es como el fruto maduro de la participación en los sacramentos, ¿sí? Pero ¿de dónde nace esa fuerza para realizar lo que te propone Cristo? Nace de la Eucaristía. Por eso dice un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, que significa luz de las naciones. Dice que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. De ahí nace la fuerza para servir a Cristo, y después de dar fruto por Cristo y en Cristo, todo retorna hacia Cristo, ¿sí? Por eso es fuente, de ahí nace, y es cumbre, ahí llega, ¿verdad? En el sacramento de la Eucaristía. Por eso no se nos olvide que es importantísimo, o es importantísima nuestra participación en la Eucaristía, y si es frecuentemente mejor. Porque aunque nosotros no vemos lo que realiza la Eucaristía, es maravilloso el don que recibimos. Porque nosotros creemos lejanísima la presencia de Dios. Porque cuando pensamos en Cristo, no, pues lo vemos años luz de nosotros. Pero cuando lo recibimos en la comunión, es más íntimo que nuestra misma intimidad, ¿sí? Se transforma, yo decía en cierta ocasión, en el alma de nuestra alma, en el corazón de nuestro mismo corazón, ahí desde donde Él mismo nos va pastoreando, ¿sí? Donde a través del Espíritu Santo nos va guiando, conduciendo con suavidad. De esa manera Él nos va atrayendo hacia sí, ¿sí? Desde su cruz. Por eso dice en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan el mismo Jesús, dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿sí? Cuando Cristo es levantado en la cruz, atrae como un imán a todos hacia Él, ¿sí? Porque a partir de ahí Él nos da la gracia de unirnos frecuente y cotidianamente a Él, ¿sí? ¿Más o menos vamos bien? Bien. El Antiguo y el Nuevo Testamento poseen una profunda unidad. ¿Sí se acuerdan que en cierta ocasión ya habíamos hablado de esto? ¿Cuál es esa profunda unidad que poseen? La unidad de los dos testamentos es Cristo. ¿Sí está cerrada la puerta? Ah, bueno, porque si no ahorita vuela tu bicicleta. Sí, padre, sí se las vuela. No, sí. No, sí, yo soy testigo de ello.
¿Sí va bien? Sí, sí. Por si alguien quiere al final que vaya muy lejos un ratito, pues aquí se los puede llamar. Sí. Y prosiguiendo, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento. Por eso no hay que despreciar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento. Hay escritos hermosísimos del Antiguo Testamento que cuando te acercas a leerlo te introducen en misterios sublimes, ¿sí? Si tú lees, por ejemplo, los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares, los libros sapienciales, aún los mismos profetas que hablan durísimo al pueblo de Dios, si te metes a meditar, a profundizar, comienzas a experimentar gracia en el corazón, porque todos los libros de la Escritura son un solo libro. Aunque decíamos son 73, pero desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, todos son un solo libro, ¿sí? Que es el libro santo de Dios, ¿sí? Por eso se le llama Biblia. Biblia viene del griego biblos, que son libros, se dice libros, pero son libros que en sí mismos forman un solo libro. Por eso se ponen en un solo libro, ¿sí? Algunos lo tenemos en tomos, ¿verdad? Porque ya es como está muy viejita la Biblia, ¿verdad? Entonces ya está en partes, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un solo libro. Cuando tú lees teniendo en mente siempre a Cristo, el Antiguo Testamento se ilumina. ¿Sí saben ustedes cuál es el mejor comentario del Antiguo Testamento? El mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso hay que conocer la Sagrada Escritura muy bien, porque conocerla es conocer a Cristo. Desconocerla es desconocer a Cristo. Tú puedes decir, ya tuve una experiencia de Cristo, yo lo sentí a Cristo. Pero si no conoces lo que dice la Sagrada Escritura, aún no lo has conocido. Lo habrás sentido, pero no lo conociste. ¿Por qué no lo conociste? Porque la mentalidad divina solamente se conoce en lo que Él mismo nos transmitió. La mentalidad divina. Y esa mentalidad divina para nuestra mentalidad es contradictoria muchas veces, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no son los de Dios, ¿sí? Entonces la Sagrada Escritura lo que va a hacer es centrarte en la mentalidad de Dios y te va a decir, esto es lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de ti. Por eso en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos dice el autor, inspirado por el Espíritu, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta la división de espíritu y alma, ¿sí? Así es la palabra de Dios al inicio, ¿sí? ¿Y por qué la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo? Porque para ella todo está al descubierto, ¿sí? Para la palabra de Dios no puedes ocultar nada. Por eso te confrontas con ellas como un espejo de tu vida. Cuando tú te pones en el espejo ves tus imperfecciones y tus perfecciones, ¿sí? Algunos nos ponemos ante el espejo y pues de repente se quebra. ¿Sí? Pero quien se pone ante la palabra de Dios no adula a nadie. La
La palabra de Dios no alaba a nadie, más bien la palabra de Dios es bien tajante y bien expresiva y bien directa, ¿sí? La palabra de Dios va directamente a la cabeza, ¿verdad? A cortar, ¿sí? Es el bisturí que Dios utiliza para podarnos, para renovarnos, para transformarnos. Pero no hay que acercarnos a la palabra de Dios solamente en cuestión de estudio, porque hay muchos estudiosos que sabrán mucho de escritura, ¿sí? Pero de vida, quién sabe, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros, aunque no sepamos mucho de la escritura, por lo menos que sí la pongamos en práctica, ¿sí? Eso es lo más grato a Dios, ¿sí? San Francisco de Asís, lo que encontraba en la escritura inmediatamente lo hacía, ¿sí? Tan sencillamente como eso, ¿verdad? Pero es una difícil sencillez, ¿no? Como dice Juan Luis Lorda, ¿no? En un libro que se llama Humanismo, dice: lo más sencillo es lo más difícil, lo más sencillo es lo más difícil, ¿sí? Lo más facilito, lo más simple es lo más complicado para el ser humano, ¿sí? En cierta ocasión San Antonio Abad, él era muy rico y entonces encontró en la palabra de Dios que le decía: ve, vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y entonces tendrás un reino eterno, un lugar en el reino. Eso le caló tanto que él fue, y aunque tenía muchísima riqueza, comenzó a vender todo y a dárselo a los pobres, y después se retiró él como monje, ¿sí? San Antonio Abad. En cierta ocasión Santo Domingo de Guzmán y también San Juan Crisóstomo tenían una Biblia muy bonita que ellos profundizaban diariamente, y a los dos, bueno, aunque vivieron en tiempos muy distintos, porque San Juan Crisóstomo es Santo Padre, es decir, vivió en los primeros 8 siglos de la Iglesia, y Santo Domingo de Guzmán es como del siglo XII, del tiempo de más o menos contemporáneo a San Buenaventura, ¿sí? A Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ellos también leyeron algo muy similar a lo que leyó San Antonio Abad. Dice: ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ellos lo sabían muy bien. Entonces en cierta ocasión llegó ante ellos un pobre, y como ellos no tenían pues qué darle, ¿verdad? Porque pues los dos eran pobres, solamente tenían la palabra de Dios. Entonces le dijeron: mira, te voy a regalar la palabra de Dios, tú vas y vendes o haces con ella lo que quieras y sacas para lo que ocupas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues tener una Sagrada Escritura, una palabra de Dios, pues era algo muy, muy valioso, muy costoso, ¿verdad? Entonces le dice: bueno, esto es lo que tenemos, te la regalamos, ¿verdad? Entonces pues ellos hacían inmediatamente lo que la palabra de Dios les enseñaba. A nosotros, por ejemplo, cada vez que nos acercamos a misa hay un mensaje muy concreto, ¿verdad? Muy concreto que el Señor nos da, y ese mensaje podríamos decir que es muy claro, pero a veces nosotros como que nos cerramos un poquito por la exigencia que ello conlleva, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos abrimos completamente para con sencillez y humildad e inmediatamente realizar aquello que viene en su palabra, entonces el Señor rápidamente nos santifica, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a dar otro cortón, ¿verdad?